Mayday, mayday, going down. Ellos nos observan. Houston, we have a problem. Archivos Enigma, Honduras. Es hora de los archivos Enigma. Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Archivos Enigma, este podcast enigmático donde hablamos de teorías de conspiración, aliens, misterios, backrooms y un montón de cosas más. Hemos vuelto de otra dimensión, nos habíamos perdido con unas merecidas vacaciones después de los Latin Podcast Awards, pero aquí estamos hablando sobre desapariciones misteriosas, así como nos desaparecimos nosotros hace unos meses. Y como sabrán, en los episodios anteriores hemos estado hablando sobre casos extraños en el mundo enigmático, sobre personas, acontecimientos, de casos paranormales, se podría decir, sobre desapariciones inexplicables que nos deja volar mucho la mente. Y en este episodio de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que de hace mucho tiempo lo he querido grabar, pero es tanta la información que hay allá afuera que yo decía, no, aquí hay que traer gente del lugar donde pasó esta desaparición y donde estaba este científico Jacobo Greenberg, y para eso traemos a Ana Laura y también a Lupita Caballero del podcast Viernes Conspirativo. Bienvenidos aquí a Archivos Enigma, ¿cómo están? Hola a todos, a los que nos escuchan. Pues nosotras somos Viernes Conspirativo, estamos muy emocionadas de estar aquí y pues creo que traemos un tema bastante interesante de que tiene muchas teorías respecto a este personaje del que vamos a hablar hoy. Hola a todos. Sí, realmente Jacobo Greenberg es un personaje que llama mucho la atención, es un personaje muy complejo pero también muy interesante. Y pues es alguien que yo creo que alguna vez en algún punto lo habrán escuchado porque se volvió muy popular. Desde hace aquí a unos 2-3 años es un personaje del que hemos venido escuchando bastante. Entonces pues hoy vamos a estar discutiendo un poquito sobre quién es él, sobre sus teorías y pues más que nada sobre también como la parte de su desaparición, que es lo que más da de qué hablar. Sí, de hecho este es un personaje que también por sus investigaciones, todo lo que pasó en su vida, su transformación de pensamiento, también creo que es una pieza clave a un montón de cosas que hablamos dentro de nuestros podcasts, como el control mental, visiones remotas, experimentos MK Ultra, Stargate y un montón más. También con lo que quiere hacer Elon Musk con lo del chip en la mente y querer conectar toda esta inteligencia. Mencionaban que Jacobo era casi como un Tesla, adelantado en su tiempo. No sé qué opinan ustedes sobre eso. No sé si adelantado a su tiempo, pero sin duda creo que el hecho de que se haya abierto a otras posturas, porque él de formación, pues tenía una formación bastante pegada a lo que era el área de la salud. Entonces, pues obviamente como una visión bastante científica y pues sin embargo durante su carrera fue abriéndose como a estas nuevas experiencias, estas nuevas visiones, y fue cuando se topó con el chamanismo. Entonces ahí donde todo cambió, donde se interesó y comenzó a darle más profundidad a esa rama que podría decirse hasta cierto punto de medicina. Y es en donde empieza también a abrir su mente a estas otras teorías en las que intenta hablar de la telequinesis, de la visión extraocular y varias cosas de las que no tenemos pleno conocimiento. Sí, definitivamente es una persona que tenía muchas cosas en la mente y de hecho hacía bastantes experimentos. Entonces creo que es alguien que se atrevía a hacer cosas que tal vez en ese tiempo o no eran muy bien vistas o tal vez no eran demasiado exploradas, ¿no? Esta parte del chamanismo que menciona Ana, de hecho él tiene un libro que es sobre chamanes en México y pues se metió muy de lleno a todo ese trip de pues, del chamanismo y demás.
y descubrió cosas muy interesantes, que ya después como lo fue ahondando un poco más en esta parte de sus teorías y así. Entonces, más que nada es una persona que estaba muy abierta a muchas cosas y pues definitivamente le interesaba toda esta parte que muchos científicos siempre ignoran, ¿no? Porque pues se considera que no tiene nada que ver con la ciencia y que la magia no existe y demás, ¿sabes? Entonces, creo que es alguien que agarró cosas que a muchos de nosotros hoy en día pues nos interesan y pues ahondó en eso. Ahora, ¿qué le habrá pasado? Si le costó la vida o no. Pues es un debate muy interesante el que vamos a tener. Sí, creo que todo esto que hizo Jacobo, su transformación, algo que vamos a estar explicando porque todo tiene su lógica también, pero para entender un poco, muchos dirán como la locura de Jacobo, otros dirán su genialidad, cómo fueron sus inicios de ser científico, cómo nació todo esto. Y lo curioso, amigos, es que muchos dicen de que para crear a un genio tienen que pasar una tragedia o algo por el estilo. Y es que, por si ustedes no sabían, Jacobo se empezó a interesar sobre este mundo de la ciencia, de la psicología y sobre la mente cuando a su madre murió sobre un problema cerebral, si no me equivoco, ¿verdad, Ana de Laura? Creo que fue en el año, no sé cuántos años tenía, pero él empezó a estudiar como fue a los 12 años, después que su madre murió de un accidente cerebrovascular. Eso es como una afección médica en el cerebro. Y hay unas vainas que no funcionan en el cerebro y ahí se le apaga el motor principal, ¿verdad? Pero entonces yo opino que eso fue como un trauma pero también lo impulsó a investigar más sobre qué era todo esto sobre la mente. Y lo interesante es que en la Universidad Nacional de Autónoma de México empezó con psicología. No estaba nada metido como chamanismo ni nada por el estilo. Y después, como en 1970, viajó a Nueva York a estudiar psicofisiología en el Brain Research Institute, donde investigaban específicamente sobre la mente, el cerebro y todo esto. Creo yo que se fue una motivación potente para crear al Jacobo Greenberg que conocemos. No sé ustedes qué opinan sobre eso. Sí, de hecho, tal cual lo mencionas, o sea, el daño que tuvo su mamá fue cerebral y justamente todas las teorías de las que él hablaba y como todos estos poderes que tenía la mente que él quería estudiar eran relacionados a la mente humana. De hecho, después de ir a estudiar en Nueva York, regresa a México y funda sus propios laboratorios de psicofisiología en la Universidad Anáhuac, que es una universidad privada, y en la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Y fue esto en el 87 que fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, que lo llamaron INPEC. Y en este organismo publicó varios de sus libros, los cuales eran más de 50 y abarcaban temas tales como la actividad cerebral, la brujería, el chamanismo, la telepatía y la meditación. ¿Qué cambio más radical va? ¿Cuál fue el primero que publicó, que mencionaste? De entre los primeros eran, pues directamente sí se metió a la brujería, el chamanismo, pero también habló de la telepatía y de la meditación. Ajá. Sí, yo creo que en ese punto ya tuvo ese cambio con ese mundo. Pero hace esa transición, ¿verdad? Como investigar sobre la mente del ser humano. Lo que me llamó la atención fue un documental que no sé si a las personas que nos están escuchando lo han visto, que es el secreto de Jacobo Greenberg, creo que se llama así. Que fue interesante porque según en 2022 o 2021 lo habían sacado a una plataforma y después lo bajaron, que es bien difícil de encontrar a veces porque es polémico sobre todo lo que están mencionando sobre Jacobo. Pero dentro de ese documental hay una entrevista de creo que fue de su primera esposa, que mencionó que él no era así, o sea, no estaba interesado en el mundo paranormal ni en el mundo
mágico ni nada, sino fue en un viaje que él se encontró, fue un viaje a Israel, si no me equivoco, donde tuvo un primer encuentro con un espiritista, un espiritista gringo, en donde tuvieron una sesión espiritista y hicieron la ouija y se movieron cosas, aparecieron cosas, y para él le llamó mucho la atención ese mundo de cómo seres como de otros planos podían comunicarse, y eso de la comunicación creo que ya empezó como ese gusanito en la cabeza. Pero creo que ese es el punto clave para entender mucho a las personas que investigaba o preguntaba a Jacobo, como era también Pachita. Sí, de hecho, creo que Pachita es el nombre más sonado dentro de toda la investigación de Jacobo Greenberg. Y pues se trataba de esta señora, de esta chamana que podía operar sin ningún tipo de conocimiento médico, sin ningún tipo de instrumento quirúrgico. Simplemente era un cuchillo así todo oxidado. Y con sus manos operaba a las personas. Y según ella como que entraba en su cuerpo. O sea, digamos que le pasaba algo así como un tipo de posesión. Que en su cuerpo entraba el Tlatoani. Y así es, por medio de él, es la forma en la que ella operaba. Que incluso dicen que hasta le cambiaba la voz. ¿Pero quién? El Tlatoani. ¿Quién es Tlatoani? ¿Cómo que se llama? Tlatoani. Ajá. Pero sí. ¿él es un espíritu o...? Ajá, es que, bueno, se le decía Tlatoani como al rey prehispánico. Entonces, como que... Sí, era me Cuauhtémoc. parece que era Cuauhtémoc, si no me equivoco. Que en ese entonces fue como un gobernante Era como un rey azteca. Ajá, sí. Ajá. Es que no me quiero equivocar de periodo histórico, pero sí. Fue un gobernante muy importante, entonces, de hecho dicen que el cuchillo con el que hacía las operaciones también era de Cuauhtémoc. Mira, qué interesante eso. Sí. ¿Ustedes creen eso, que en verdad Pachita era como poseída por este espíritu azteca y que le daba poderes para poder hacer operaciones solo con la mano y un montón de cosas así? Es que es que sin duda las culturas prehispánicas tienen mucha sabiduría. Entonces, pero no sé si el hecho de una posesión te dé el poder de operar a una persona, de cambiarle los órganos, porque de hecho no era como simplemente hacer una operación, sino que era algo como ritualístico, lo que realizaba para poder hacer una cirugía. Era una habitación cerrada, a oscuras, eran unas pocas velas que iluminaban el entorno, había muchas, o sea, no era solamente Pachita con la persona que iba a operar, sino que eran como varias personas que estaban ahí como dando de su energía. Entonces es ahí cuando Pachita, como en ese entorno, ella es donde como que recibía el espíritu, y es cuando comenzaba a hacer estos rituales en el que abría el cuerpo, sacaba el órgano y como que en su mano se formaba uno nuevo, y es cuando sí, de alguna manera y como que cerraba. materializaba cosas. Tienen que ver esos videos. Y eso era lo que pues las personas que la estudiaron y todo estaban muy sorprendidos, ¿no? Que podía materializar físicamente este tipo de cosas. Y ahora, si esto Creo es que... verdad o no, es un poco difícil de creer. Digo, sé que hay muchos testigos que estuvieron años con Pachita, entre ellos pues Jacobo, y también está Jodorowsky. Pues estuvieron estas personas que sí documentaron de forma entre periodística y un poco novelística lo que ella hacía. Sin embargo, estas novelas, estos escritos no tienen un carácter científico, más que nada es como una crónica. Entonces es un poco difícil de creer, ¿sabes? Que algo así podría pasar. No digo que no existan personas con habilidades médicas provenientes del chamanismo, porque sabemos que la medicina antigua es una de las formas en las que pues sí curaban a la gente, sí podían hacer un montón de cosas, que es un preámbulo para la medicina que conocemos hoy en día. Entonces, de que hay personas que tienen este don, claro que sí, claro que lo creo. Sin embargo, ¿qué tanto
de lo que ella hizo es realmente creíble, como por ejemplo esa parte de materializar cosas, ¿no? Es lo que ponemos a duda, que digamos, es un poco difícil de creer. Yo creo que la mitad de las cosas que sucedieron, muy probablemente a lo mejor y sí son ciertas, y la otra mitad son dudosas. También puede ser. Yo había visto más o menos como esas operaciones que hace, así que mete la mano y saca el algo, que era un truco, o sea, que trucaban a las personas y que tenían una bolsa metida en su mano que la reventaba y que sacaba el pelos o algo por el estilo, y decían que lo habían sacado de su estómago y era como un show más o menos así, Sí. y los engañaban a las personas. Esa es como otra teoría para justificar lo que hacía Pachita, de que a lo mejor lo que podía supuestamente materializar eran órganos de animales que ella los tomaba, y aprovechándose de la situación de que estaba como oscuro y poco iluminado, pues como que hacía como este truco de manos para sacar un órgano de una cubeta o algo así. Y hay un relato que tiene Jacobo en el que dice que antes de acudir a una cirugía pasó por un bistec de cerdo para tenerlo en su bolsa y como sentirlo, para él poder sentir cómo es la carne de verdad mientras él está en la cirugía, o sea, como para comprobarse a él mismo que Pachita en la mano sí tiene carne de verdad. No lo sé, Rick, no lo sé. En lo personal yo tendría que ver una operación de esas para creer o ver o algo por el estilo, pero según la información que tengo era como que lo estaban trucando, algo por el estilo. Pero Jacobo, siendo científico, sí, ahí es donde yo me pongo a pensar, ok, el man es científico, el man anda investigando, anda viendo cosas reales y cosas falsas y no se va a dejar engañar tan fácilmente. sí. Posiblemente porque sí hay casos donde el chamanismo, eso es muy real, la brujería, la magia y todo eso es muy real. Sí. Pudo ser que Pachita en verdad tenía poderes sobrenaturales, se conectaba con este rey azteca y mostraba cosas que no eran de nuestro entendimiento. Y fue como el chip le cambió a Jacobo para empezar. De hecho, Jacobo decía que Pachita podía hacer esta como desdoblamiento, esta modificación de la realidad, que era de estas pocas personas que podía entrar y salir, ¿no? Como en esta parte de la latiz, que básicamente la latiz es un término que hace referencia a esta matriz de información, ¿no? Es una estructura que contiene pues lo que son todas las dimensiones, los espacios, todo lo que conocemos como espacio y tiempo existente. Eso es la latiz, y pues él decía que Pachita era de esas personas que podía modificarla a su antojo, ¿no? Y entonces digamos que era una persona con la parte mental tan desarrollada que podía darse el lujo de hacer estas cosas, ¿no? Entonces es todo lo que él propone, ¿no? Que existen personas que sí pueden llegar a hacer esto, pero pues la mayoría de nosotros no podemos porque nos vemos limitados en nuestra capacidad mental para hacer esto. La élite nos está como quitando ese poder del tercer ojo o algo por el estilo. Pero no sé ustedes o la gente que nos está escuchando, ¿por qué los políticos, y no es que estoy diciendo que todos los políticos, pero lo más seguro es que sí, alguna vez en su vida tienen contacto con cosas mágicas, espiritistas o chamánicas? Porque Pachita, si no me equivoco, el primer encuentro que tiene Jacobo con Pachita es una residencial en México, que en ese tiempo se llamaban Los Pinos. Que ahí estaba la hija también, Margarita, que era muy creyente con Pachita y todo esto por el estilo, y ese era un lugar donde los políticos se reunían. Ahí fue el primer encuentro que tiene Jacobo con Pachita, pero era como no digan que ahí nos conocimos, porque eran como no digan de que Pachita está haciendo todo chamánico, es mágico en casas de diplomáticos, cosas así que va a decir la gente. Pero es raro, ¿verdad? Porque siempre pasa eso, como la parte de la política, gobierno con magia, no sé. Pues bueno, al menos aquí en México es bastante común la relación que tiene la política como con este lado de la brujería. Sí, es muy, muy común. ¿En serio? Sí. Supuestamente
como las personas que están al poder y eso es porque las pusieron. O sea, como que con rituales y todo eso. Y sí hay como muchos brujos y eso que se dan como el título o la importancia de decir de que yo puse a tal gobernador o yo fui el que le hizo tal cosa al que ahorita es presidente o cosas así. Al menos aquí en México sí es un contexto común el que esté relacionada como la política y este lado como de la brujería. Órale, güey, como dicen ustedes. Es que no sé, o sea, hay muchas cosas alrededor de lo que pasó Jacobo, especialmente esa y su primer encuentro con aquel espiritista, que lo llevaron como a cambiar esa mentalidad en sus investigaciones y todo lo que él proponía. Y creo que, bueno, ustedes lo hablaron también en su podcast, de que se sentía como no entendido en ambas partes, porque muchos decían de que era chamán y él y los... Espérense, déjenme ordenar la idea. Dicen, los chamanes pensaban que él era un científico y los científicos pensaban que era un chamán, entonces estaba en medio, no era ni de acá ni de allá. Sí. Y creo que eso le frustraba un poco porque quería como combinar las cosas chamánicas, magia y todo con conceptos científicos para probarlos, para ver si era cierto. Es que creo que a lo mejor lo que era difícil era concebir como lo que él intentaba hacerlo como una unidad, como que no fueran excluyentes. Y creo que a la fecha siguen siendo como excluyentes. Hay muchas personas que si creen en la medicina como que rechazan a lo mejor como la herbolaria o como... naturalistas. Ajá, como todo este tiempo, como todo esto natural. Y hay casos que son al revés, como que hay personas que se dejan mucho de la herbolaria, de la naturaleza y como que rechazan esta visión un poco más científica al respecto. Entonces, creo que es por eso que estaba en una postura complicada de ambos lados, ya que usualmente suelen ser como excluyentes. Sí, aquí en Honduras, solo como pausa comercial y como hacer esa conexión, había un doctor que se llamaba Doctor Sebi. No sé si alguna vez lo habían escuchado. No. Bueno, el Doctor Sebi era un doctor naturalista. Él creía mucho en cosas, dieta alcalina, y que mencionaba que él podía curar cáncer, VIH y un montón de cosas, ¿verdad? Y fue tan famoso que bastantes artistas venían a él. De hecho, se dicen que Michael Jackson secretamente fue tratado con Dr. Sebi. También había una actriz de TLC que se llama no me acuerdo cómo se llama. La gente que está escuchando de seguro se va a acordar porque de hace tiempo. Era una actriz famosa y venía a Honduras a cada rato con Dr. Sebi porque tenía problemas de drogas, algo por el estilo. Ella fallece aquí en un accidente cuando estaba grabando un documental. Y toda la historia de Dr. Sebi fue así. Y de repente lo quisieron callar y de repente lo encarcelaron porque como que no declaró un dinero y falleció. Y toda esa investigación como que ha sido olvidada. Y entre un montón de cosas, ¿verdad? Es como que Big Pharma quiere como que no sepamos todo esto de lo que están haciendo estas personas, pero haciendo la conexión con Jacobo, bueno, dentro de sus investigaciones siento yo, y ustedes van a profundizar más en esto, que Jacobo se estaba metiendo en un lugar peligroso. Ciertamente Sin estaba duda. como que ahondando en cosas que probablemente otras personas ya estaban en ello y como que no querían que se supiera porque pues Jacobo siempre lo hizo muy público. Realmente, o sea, él nunca hizo estas investigaciones con fin de ocultarlas. Sí escribió libros y todo, daba pláticas, pues daba clases, sus alumnos lo conocían por eso. Pues era alguien bastante público en ese sentido de todo lo que él investigaba y de todo lo que él hablaba. Entonces, pues probablemente hubo gente que no le gustó eso de que él estuviera hablando. Sí. De hecho, también daba clases y estudió en una de las universidades más importantes de México, que es la UNAM. Entonces creo que ese es como un gran respaldo que tenía él.
Y también lo ayudaban con su... Bueno, tenía la parte del gobierno también, el apoyo de todo esto, ¿verdad? Pero, no sé, ustedes díganme, profundícenme un poco más sobre esas investigaciones que tenía Jacobo, porque sé que ustedes leyeron el libro, bastantes libros que tienen. Yo no pude encontrar el libro. Entonces, tienen datos en interesantes. Spotify, me parece. En Spotify y en YouTube encontré al menos uno, que es el de la teoría sintérgica. Ahí... Que es el más famoso, ¿verdad? Sí, ese sí lo encontramos. Más o menos, ¿qué explicaba ese? Bueno, básicamente explica la teoría sintérgica. Jacobo propone pues que existe esta conexión entre la mente y el universo. Acorde a esta teoría, la mente humana es capaz de interactuar, es capaz de resonar con lo que es la energía del universo, ¿no? Y esta conexión que tenemos puede ser utilizada para lograr como el estado de conciencia expandida, ¿no? Para acceder a este conocimiento más profundo, que es lo que les mencionaba anteriormente de la latiz, ¿no? Entonces, Jacobo Greenberg sostiene que pues, la mente humana es capaz de generar esta resonancia con la energía del universo, que puedes obtener información, que puedes obtener conocimiento, así como lo hacía Pachita, ¿no? De estos conocimientos que no estudió medicina, pero pues como su mente accedió a esta matriz, pues así es la forma en la que ella operaba, ¿no? Entonces, esta resonancia, ¿cómo se logra? Se logra pues a través de la meditación, de la concentración, de la visualización, y pues la teoría sintérgica habla sobre esto, ¿no? En pocas palabras, la conexión entre la mente y el universo. Y pues Greimer propone que todo el universo está interconectado y que la mente humana puede, o sea, que nosotros podemos acceder a esta interconexión, pues para obtener una mayor comprensión del mundo que nos rodea. Sin embargo, como mencionaba antes, no todos podemos hacer eso. No todos como hemos llegado a esa capacidad de conocimiento, de expansión mental como para hacer las cosas que Pachita hacía. Sin embargo, Jacobo propone que es posible y justamente por eso estaba haciendo experimentos, porque pues quería probar que los humanos podemos llegar a ese punto. Sí. De hecho, el libro de la teoría sintérgica hay un fragmentito que es como que resume muy bien la esencia de lo que él quería transmitir, que dice: ni la conciencia en sí puede ser definida, ni sus cualidades pueden ser reconocidas a través de una explicación teórica de sus componentes energéticos. Tal intento está, de antemano, destinado al mismo fracaso y frustración que el que resulta de la pretensión de explicarle a un ciego lo que es la luz o un sonido a un sordo de nacimiento. Qué interesante, mira. Sí, yo eso de la luz y de la conciencia creo que profundizó bastante en la teoría sintérgica. No es sinérgica, es sintérgica. Sintérgica. Y creo que algo que también él mencionó, ¿verdad? O como lo explicaba, es que no hay, siguiendo esto de la conexión de la mente del universo y todo, es que no hay objetos separados uno de los otros, sino que es un campo informacional de una complejidad extraordinaria y que nuestro cerebro interactúa con este campo. Según lo que yo entiendo, ¿verdad? Lo que dice Greenberg es de que toda la información es más o menos, no sé si ustedes vieron la escena de Lucy, la película Lucy, que hay una escena donde están en el carro y como que ella está como tocando los diales de información y moviéndolos así con la mano porque ella los podía ver, ¿verdad? Yo me lo imagino así, como que toda la información está allá afuera y que según lo que él explica, nuestra experiencia, nuestra mente es solo como que sale, agarra la información y después regresa. Más o menos así lo entiendo, ¿verdad? Como que la información está allá afuera y que solo interactuamos con ella. Y como ese campo informacional y como que todo está conectado, entonces solo es como de ir a conectarse con esta red de información que mencionaba. Sí. Pues digo, creo que en resumen lo podremos ver a lo mejor como una nube de Drive, ya sabes, en la que está ahí todo y como que todos con nuestras experiencias personales y lo que aprendemos de forma empírica como que lo podemos alimentar y también nos podemos como tomar información de esa misma nube para nosotros aprender. Sí. Algo interesante de todo esto porque
según lo que estaba viendo en el documental, ahí les voy a pasar el link. Todo está en descripción, en nuestras redes, ahí lo van a encontrar. Sí. Pero en este documental también se mencionaba esto de... Mencionaba, por ejemplo, creo que Greenberg tomó sobre la idea de Einstein, Podolsky y Rosen de 1935 sobre que los objetos cuánticos pueden ser o partículas, electrones, fotones, todo estaba ciertamente conectado, aunque estuvieran cerca y los separaran, de alguna forma iban a estar conectados entre sí. Y lo que él aterrizó fue que si son dos partículas que siempre están conectadas igual en espacio y tiempo, son dos cerebros o más cerebros que pueden estar conectados de la misma forma. Lo interesante de muchas de sus investigaciones era de que a través de la meditación, mencionaba él, que se podían hacer correlaciones, como conectarse entre sí y poder mandar estímulos telepáticos a otras personas. Y ahí es donde empiezan esos experimentos, primero en México, si no me equivoco, no me acuerdo en dónde, en donde le hacen como una persona estaba en un cuartito y esa persona solo recibía estímulos de luz y la otra persona estaba en otro cuarto sin luz, pero como que se conectaron entre sí, ¿verdad? Y esta persona del cuarto donde no había luz, al mismo tiempo en su cerebro se miraba no de la misma forma que la persona que le estaban tirando luz en el rostro y todo esto, esos estímulos, pero sí en el mismo lugar, ¿verdad? Como al mismo tiempo, como que estaba recibiendo. Entonces mencionaba esa parte de que había una correlación de cerebro a cerebro, y fue ahí después que él empieza queriendo hacer ese experimento de México a India, donde después desaparece y pasa, ya vamos a entrar a detalle de eso, donde desaparece y deja como todo en el aire. Pero lo interesante de todo esto, y para que ustedes me profundicen un poco más, es que Einstein ya había mencionado esta correlación sobre conexión del universo y un montón de cosas así, pero en el 82 un científico menciona que esa teoría es cierta. Entonces ahí yo me pongo a pensar, ok, si Einstein ya lo pensó, y este científico en el 82 que se llama Alain Aspect, ¿verdad? 60 años después demuestra la no localidad, y viene Jacobo Greenberg y empieza esa teoría. ¿Será que él estaba bien? O sea, él iba en un buen camino y lo pararon antes de hacerlo de México a Israel. Es muy raro, verdaderamente es inusual, ¿sabes? Porque él detendría todos estos experimentos con los que estaba muy aferrado. ¿Sí? No es como que un día dijo, ya no lo quiero hacer, y lo dejó todo. O sea, no tiene sentido, ¿sabes? Entonces yo creo que sí, todo apunta que ese detenimiento forzoso que hubo, pues no fue por decisión propia. Uh-huh. Sí. Y lo interesante también, bueno, Ana, no sé ahí que ustedes han investigado también, pero alguna vez es que yo lo conecto tanto a esto de que, por ejemplo, uno está en el salón de clases o en el trabajo y de repente uno piensa en esa persona así como de la nada, ¿verdad? Y cuando ya agarra el celular, lo manifiestas. ¡pum!, cae el mensajito. Sí. Oh, te llamé. Ajá, te llamé con la mente, ¿verdad? Y entonces digo, ¿será que Jacobo, hay algún indicio de lo que andaba buscando Jacobo, ¿verdad? Cuando alguien piensa de la otra persona, hay una pequeña conexión en este red neuronal o de información que hace que, digamos, eso, te llamé con la mente. Pues definitivamente algo de lo que sí hablaba era de que todos nuestros campos neuronales están conectados entre todos. Entonces hay algo que menciona que es acerca de la percepción. O sea, menciona mucho como que esta parte de cómo es que nosotros percibimos cosas diferentes, ¿no? Y sí compartimos mucho esta parte del campo neuronal. Sin embargo, es algo muy cierto que cada persona tiene una percepción diferente de las cosas. Entonces todo lo que percibimos nosotros es real y no es real al mismo tiempo. Porque incluso hablaba como que de estos términos que todo el mundo conocemos, ¿no? Como la parte de la física, de la luz, todas estas cosas que
tenemos un orden establecido para determinar, por ejemplo, los colores, ¿no? El rojo es rojo, el azul es azul. Sin embargo, esto es simple y sencillamente un consenso. Es algo que nosotros determinamos de esta manera para que no nos volvamos locos y para que, a pesar de que tenemos diferentes percepciones de la realidad, pues tenemos un consenso de que algunas cosas son de determinada manera. O sea, cosas como el tiempo, ¿no? Pues realmente el tiempo es algo que nosotros decimos es de lunes a viernes 24 horas. Así es como lo determinamos nosotros. Sin embargo, eso no quiere decir que sea totalmente real, ¿no? Y creo que esa parte, solo para agregar, creo que Jacobo Greenberg mencionaba lo que dice, lo que percibimos es el resultado final de una interacción entre la matriz de información y nuestro cerebro, pero no tenemos acceso a saber cómo se creó esta percepción, justamente. por lo cual llegamos a pensar que la realidad es independiente de nosotros. El hombre sostenía que vivimos en una dimensión alterada, entonces como que eso es lo que él decía, ¿verdad? Entonces Sí. Incluso hay algo bien curioso de que también, más allá de lo que decía Jacobo, hay lo que es un hecho que a través de nuestros genes podemos pasar mucha información que ni siquiera teníamos idea. De que está comprobado que a través de los genes podemos pasar como esta predisposición a entender idiomas. mira, ajá. De que, por ejemplo, nuestros hijos van a estar como predispuestos a entender y a hablar mejor el español que a lo mejor el japonés. por signo de supervivencia. Porque lo dicen sus genes. Mira, eso tiene tanta lógica, porque Sí. según como el ser humano va evolucionando, la experiencia compartida del colectivo de nuestros ancestros se ve reflejada en sus nuevos genes y por ende vienen metidos en el ADN. Y por eso es que tal vez una generación anterior le dijo, no, el fuego es malo, ¿verdad? Y se lo pasó todo a su generación y es como que entendieron que el fuego era malo. No sé, ahorita estoy como teorizando, ¿verdad? Pero va Sí, por sí. ahí, pues, porque si no hay evolución y la experiencia, no sé, Sí. es... Justamente. Y así como podemos a lo mejor heredar estos conocimientos o esta predisposición a través de los genes, también tenemos esta predisposición, aparte de biológica, también muchas veces geográfica, a entender nuestra realidad. De que incluso entre nosotros tres, que los tres hablamos español, que vivimos en Latinoamérica, pero nacimos en diferentes puntos, tenemos una visión diferente de ver las cosas. Mindfuck moment. Tranquilos, amigos. Venimos con todo en este episodio. Si creen que su cerebro se está derritiendo, es normal aquí. Entonces tomen palomitas, denle agüita. Pero, Tomen agua. o sea, todo esto es interesante porque todo está conectado con un montón de cosas. Y creo yo Sí. que podemos hablar un poco sobre que Jacobo también experimentó con niños, o sea, queriendo es como abrirle el tercer ojo, yo le digo así porque era lo que estaba haciendo, y después empieza esto con otros experimentos sobre la mente, pero llega el punto de su desaparición. Creo que eso es lo más loco, no por decirlo loco, sino como lo más enigmático, misterioso de todo este caso de Jacobo, su desaparición. Creo que es lo que le termina de dar el toque conspiranoico a la vida de Jacobo. Sí, Sí. esto de Jacobo, porque recuérdeme un poco más o menos, Jacobo el 8 de diciembre. Diciembre del 94 no fue a dar clases a la UNAM como usualmente lo hacía. Tampoco fue a su laboratorio, entonces eso fue muy raro. Y ya ese mismo año, el 12 de diciembre, fue cuando su familia dio alerta de su desaparición porque pues no se presentó a su fiesta de cumpleaños. Se imagina, no quería pastel, no quería nada, o sea, quería vacaciones. Pero, o sea, yo creo que todo, fíjate que ahorita vamos a hablar de su desaparición, pero yo creo que
No sé Sí. qué piensan ustedes porque ustedes dicen en ese episodio, pero como que todo fue premeditado, su desaparición. Sí. O sea, como que Sin duda. un ente exterior ya tenía todo como hecho, no sé. Pero las cosas que pasó después de su desaparición, o sea, él desaparece el 18, hasta el 12 se dan cuenta que ya no está, empieza la investigación. Dice que iba a ir a la India para un viaje, nunca usó los boletos, no hay documentación de nada. Empieza la investigación. Ahí lo que Ujú. podemos resaltar el por qué no habían reportado antes su desaparición, según su esposa, es porque él había veces que se iba, como que viajaba y no avisaba. Y ya días después regresaba. No. Entonces ella dijo de que pues, otra vez pasó, ¿no? De que se fue de viaje y no nos avisó. Y ya fue justo que fue su cumpleaños y que no asistió a su cumpleaños, ahí fue donde ¿Qué pasó? definitivamente lo tomaron O sea, como fue desaparecido. porque algo que todo el mundo sabía era que Jacobo amaba muchísimo a su hija. Entonces su hija pues le llamó para felicitarlo justamente por su cumpleaños y no le contestó. Entonces pues eso ya de por sí era como que una red flag, así de ¿por qué no me contestará mi papá? Y pues también lo misterioso de este caso es que la que era entonces esposa de Jacobo, Teresa Mendoza, también desapareció. O sea, hasta la fecha no se sabe qué onda con ella. Aunque hubo gente que decía que los vio en Estados Unidos y no sé qué. Pero pues también ella como que dejó este plan existencial, lo cual hace las cosas aún más raras. Lo más raro creo yo es que la actitud de ella, porque según lo que miraba, bueno, la familia de Jacobo quiso investigar más sobre el tema y contrataron a Clemente, si no me equivoco. A Clemente Padilla. Clemente Padilla era como el mejor de su área, la parte investigativa y todo esto. Y ahí es donde él empieza como todo experto a empezar a investigar, a ver las conexiones. Y menciona de que uno de los principales sospechosos era como el velador, le decía así. Era una persona que está en la residencial y que le hacía todos los mandados a la esposa. Y lo curioso de esto es que él tenía como récord de saber cosas de militares, sabía armas, un montón de cosas para ser un simple velador, alguien que cuidaba ahí, ¿verdad? Entonces, una de sus sospechas era que posiblemente lo hayan secuestrado o la misma esposa lo hayan matado. Pero después de su desaparición, él empieza como a interferir las llamadas de su esposa y según lo que decía Teresa es que nunca había tenido contacto con su madre, pero las llamadas estaban interferidas. Y llamaba a cada rato a su mamá. Y después lo que dice Clemente es interesante a qué tan profundidad se metió la investigación. Clemente era como un stalker excesivo, ¿verdad? Pero mencionaba de que ella estaba todo normal, fue a la casa a sacar un montón de cosas de Jacobo y de ella, fue a hacer un montón de mandados, como que se estaba preparando para algo algo por el estilo. Apareció el 12, 13, 14, no me acuerdo bien las fechas ni el mes ahorita, me van a disculpar, pero después de un día desaparece y ya no se sabe nada de ella. Y ahí es donde empieza lo interesante también, ¿verdad? Porque empiezan a mencionar, ¿será que ella tuvo algo que ver? No hay indicios que haya sido una muerte, un asesinato. No, si fuese secuestro hubiesen dicho la recompensa. Y un montón de cosas que Clemente empezó a descubrir y empezó a extrañarse también, ¿verdad? Como ¿por qué Jacobo se habrá ido? Empezó a ver documentos, a ver un montón de cosas. Pero no sé qué información tienen más ustedes sobre eso, porque se vienen cositas así como bien conspiranoicas cuando nos metemos más a profundidad sobre lo que Clemente estaba investigando. Pues bueno, Clemente señala a la esposa Teresa Mendoza como la responsable del crimen. Pasional. Ya que
Pues Ajá. no pasional, sino de su desaparición. Esto fue por el hermano de Jacobo, Jerry, que comenta que le había advertido sobre su miedo a Teresa Mendoza, ya que él quería divorciarse, cosa que a lo mejor Teresa no había tomado del todo bien. Entonces es como... es la principal, entre Como comillas, sospecha. culpable de la desaparición. Sin embargo, hay otras tantas teorías, entre las que podemos hablar que tal vez el científico pudo haber sido secuestrado por la CIA, la NASA o el FBI para saber lo que estaba estudiando o para que trabajara con ellos en un programa secreto. Ujú. De hecho, Boom. o sea, todos esos experimentos que hacía Jacobo recuerdan un poquito como esto, a la serie de Stranger Things y como toda esta Sí. parte del Ujú. proyecto MK Ultra y demás, ¿no? Entonces, pues una de las teorías dice justamente eso, que a lo mejor pues Jacobo se estaba metido en cosas que pues por ahí, no sé, la CIA, el FBI estaban ya investigando y pues lo reclutaron a él y de alguna manera pues como lo desaparecieron, ¿no? De hecho, en el 2017 la CIA liberó algunos documentos clasificados y pues de hecho el comandante Padilla encontró que la CIA sí tenía conocimiento de quién era Jacobo Greenberg, de qué es lo que él estaba haciendo, etcétera. Pero de todos modos sí, obviamente ya lo sabían porque pues Grimmer había colaborado en un proyecto que se llama Stargate y pues el Stargate es esta parte de la investigación donde se abordaban temas de telepatía, de visión remota, telequinesis, fenómenos ovnis, cosas pues ya ven, ¿no? Que parecen a veces muy de ciencia ficción y de series. Sin embargo, pues es real, es cierto que han existido programas que se han dedicado a hacer experimentos e investigar sobre este tipo de temas. No es simple y sencillamente cosa de series y libros, es real. Sí. También hay otros datos que podemos destacar, y es que años después de la desaparición de Greenberg, pues, y también de la desaparición de su esposa, su hija Etusha, pudo tener acceso a su herencia finalmente, y cuando quiso sacar el dinero, alguien más ya lo había sacado. Órale. Fijo el hermano. O alguien. No sé. Su hermano Jerry tenía una copia del caso y cuando lo quiso llevar a la policía desapareció la copia. 3 días después, si no me equivoco. Sí. Pero fíjate que yo quiero profundizar un poco más a todo lo que dijeron, porque en lo personal siento de que lo de Clemente, lo que investigó El comandante. lo que investigó el comandante Clemente, profundizó tanto que su investigación fue como detenida, o sea, le hicieron la vida imposible después. Entonces, Sí. en la parte donde empieza a investigar a su esposa, ¿verdad? Y desaparece, según lo que entiende y habla en el documental, es que Jacobo, él empieza mucho a investigar sobre dónde pudo ser que Jacobo fue o viajó o algo por el estilo. Y según recuerdo en el documental, mencionan de que comparten la foto de Jacobo en las redes, en la televisión y un montón de cosas para ver si sabían sobre su paradero. Y mucha gente empezó a hablar. Y la mayoría scammers, ¿verdad? O sea, fraudes. Pero hubo uno en especial que mencionaban, y dice el comandante Clemente que sí fue como el más creíble de todos, porque fue alguien de limpieza, era un janitor, ¿verdad? Alguien que limpiaba por ahí de una gasolinera en Colorado, en la parte, específicamente en Boulder, en Boulder City, en esa parte, ahí él trabajaba, y mencionó que él pudo ver cómo dentro, cuando él estaba trabajando ahí, cómo fue que a 15 metros él pudo ver a Jacobo. Él menciona que pudo ver a Jacobo en ese lugar, y también menciona Clemente, según lo que dijo este testigo, es de que él trabajaba en esa gasolinera y pudo ver como un avión tipo Cessna llegó, ¿verdad? Se bajaron como 6 personas más o menos. También miró como se bajó del avión una persona más o menos de 40 años, baja con
con los atributos de Jacobo Greenberg, y también a otra mujer con los atributos de la esposa, más una mujer con pelo rubio que se supone que ya tuvo interacción con Jacobo Greenberg, porque es una mujer que le dicen la mujer rubia porque no tiene nombre ni nada por el estilo. Y, Sí. y según lo que Clemente menciona sobre este testimonio, es que él pudo ver a 2 agentes del FBI también con él, bajándose del avión, y donde metieron en un carro a Jacobo y en el otro carro a las 2 mujeres. Uno de los nombres de los FBI era Marina Velas, que esa es la rubia, ¿verdad? Y Rick Howard, agentes del FBI, que esa fue la última vez que ese testigo vio a Jacobo. Y ahí es donde empieza Clemente a hacer toda esta investigación de todos los viajes que pudo hacer Jacobo Greenberg a Estados Unidos. Y curiosamente solo sale en Nueva York. Solo sale en Nueva York, ¿verdad? Y que nunca más volvió. De repente menciona que le dan 3 hojas, o sea, 3 hojas completas de todos los viajes que hacía Jacobo y Teresa a diferentes partes de Estados Unidos. Y lo más interesante de todo esto es de que descubre que Jacobo Greenberg secretamente, porque ni sus familiares lo sabían, hacía conferencias en la universidad ahí en Boulder, ¿verdad? Iba a Carolina del Sur y se iba a Boulder y hacía conferencias sobre lo que él hacía. Trabajaba sobre papeles científicos y un montón de cosas. Lo interesante de todo esto, y que menciona Clemente, es que una vez cuando él empezó a investigar todo esto, ¿verdad? Y tenía toda la información, viene el presidente de ese tiempo de México y José López Portillo. Ajá, exacto. Y como que manda a preguntar directamente al comandante Clemente que cómo iba el caso. O sea, ¿por qué el presidente de México mandó directamente a 2 agentes a preguntar sobre el caso de Jacobo Greenberg? Entonces Clemente en el documental menciona que posiblemente eso fue una orden de otro lado superior, ¿verdad? Para ver cómo iba ese caso, porque sabían que lo estaban investigando y estaba llegando cerca. Y lo más extraño de todo es que en donde él trabajaba, Clemente, ¿verdad? El comandante Clemente, como que lo despiden, cambian al que estaba su jefe, todo, y lo sacan de todo esto, ¿verdad? Se pierde la investigación. Clemente desaparece de un tiempo, ¿verdad? Y después, de bastantes años después, en el documental lo encuentran y empieza a decir todo lo que yo les mencioné, porque desaparece. Para la familia de Greenberg desaparece, no saben nada qué fue lo que pasó. Fue bien misterioso. Y algo interesante que pasa también es que hay un periodista que se llama Sam Quiñones, ¿verdad? Que también estaba atrás de toda esta investigación de Jacobo Greenberg, que recibe un correo de Clemente Padilla, donde dice que Jacobo está en un manicomio en Estados Unidos. Sí, eso fue lo que dijo, que Jacobo está en un manicomio de Estados Unidos y de que la clave es Boulder City. Le responde inmediatamente y nunca volvió a saber nada más de él, ¿verdad? Yo tengo entendido que Clemente, el comandante Clemente, le dice que Boulder City es la clave a la familia Greenberg, pero ellos dicen, no, hasta aquí terminamos, él está loco, se fue por la tangente, nada que ver. Y pasa el 2017, todo lo que ustedes mencionan con lo de la CIA y los documentos, ¿verdad? Y boom, ustedes se meten a la CIA, creo que hay 4 o 5 o 6 papeles científicos, documentos clasificados de Jacobo Greenberg trabajando con la CIA, con dibujitos y aquel montón de cosas. Y los familiares no sabían nada de todo esto, que había viajado y aquel montón de cosas. Pero se viene lo más mind blown. Ahorita, ¿están preparados, oyentes, ustedes? Según lo que estuve leyendo, también es que la esposa de Jacobo Greenberg
pudo ser un agente espía de la CIA o del FBI que la mandaron a enamorarse de él, de casarse con él, de tener toda la información de él, y después de un tiempo, cuando ya iba a estar a punto de llegar a sus investigaciones, como guiarlo, tener planeado irse y llevarlo secretamente a tener proyectos secretos o desaparecer del mapa. Esa es una teoría. ¿Y saben por qué digo que es lo más viable o qué es lo que pudo pasar ahí? Porque según lo que dice en el documental, María Teresa pudo ser un agente secreto porque su historial no coincidía. Ajá. Okay. O sea, su historial no coincidía. Mencionaban que los papeles que había dicho de lo que había estudiado no eran reales. Había otros documentos que como que no coincidían, hasta que el nombre no podía, creían de que lo habían falsificado o algo por el estilo, ¿verdad? Todo eso que hizo cuando Jacobo desapareció fue extraño también. Lo otro fue que todos los CPUs que tenía Jacobo cuando desaparecieron, toda la información, la tesis, como que al siguiente día ya sabían que iba a desaparecer, boom, nos llevamos todo. Y esa es una de las teorías que siento yo que son como las más cercanas, pero también mencionan, y solo para terminar y darle espacio a ustedes, es que Jacobo ya lo sabía, o sea, ya sabía que esto iba a pasar y tenía mucho miedo porque se había metido a un lugar que no debió de meterse, porque fue en el 94, en noviembre, cuando fue una conferencia en Costa Rica, que él habló sobre comunicación telepática. Y dicen que después de ir a Costa Rica y fue a México, todos sus familiares, todo el mundo lo miró como sumamente nervioso, preocupado, como que se lo andaban siguiendo, algo por el estilo, hasta que sufrió un shock, lo tuvieron que llevar al hospital y dijeron de que era por causa de pánico y estrés, miedo. Entonces, ¿qué pasó en esa conferencia para que Jacobo se haya puesto así? Y después de todo este tiempo, después desaparece y después empieza a salir toda esta información de que él secretamente estaba trabajando con la CIA, FBI, esa mujer misteriosa que apareció ahí, María Teresa, que pudo ser un agente secreto, la conexión con los Stargate que ustedes mencionaban, los Warrior, los guerreros psíquicos en la guerra de Cold War, de la Guerra Fría. Sí, de la Guerra Fría. Ajá, con Rusia y todo esto, pudo ser él la clave para sacar esto a la luz, no sé. Pero todo esto que mencionó, hasta lo del presidente, me dejó como derretido el cerebro, así. Uy, ¿qué onda? Todo esto que nos comentas, de verdad, tiene todo el sentido. Sí, verdaderamente es... Boom, así como... Sí. Sí. A lo mejor siento, o sea, al menos en mi percepción, siento que él sabía que estaba colaborando con los agentes y con estas organizaciones, pero creo que él no sabía la otra mitad. Quizá en esa conferencia o algo así le habrán revelado de que Teresa tu esposa es... realmente se la mandaron. Se enteró de la verdad. Y por eso tenía miedo. De hecho, se sabe ese conocimiento que sí le tenía bastante miedo a su esposa, porque incluso a veces dormía afuera. O sea, no dormía en su casa, tenía que dormir afuera porque pues... Con trailers y todo eso. Y entonces como que te empiezas a preguntar, bueno, pues ¿por qué le tenía tanto miedo a su esposa? ¿Que cargaba con un arma o como...? O sea, es como que de esas cosas que te llaman la atención, ¿no? Y pues te pones a pensar que no sabes nada tampoco de la vida de esta señora, de la que era su esposa. Entonces, digamos que tendría sentido, ¿no? Que su esposa sea una persona como que la hayan mandado y todo lo demás. Pero eso me pone a pensar también que tuvieron que haber estudiado muy bien a Jacobo como para que pues le mandaran a otra persona, ¿no? A que interfiriera con todo lo que él estaba haciendo y así. Da bastante miedo, pero yo creo que si algo hace muy bien como todos estos servicios de inteligencia es detectar a las personas que son talentosas y que saben que pueden cambiar el curso de la historia en muchas maneras y buscan, o sea, siempre van a buscar la forma, ya sabes, de
de llevárselos, de desaparecerlos, de hacer que colaboren entre comillas con ellos. O sea, siempre van a buscar la forma. Entonces creo que no es algo descabellado pensar que pues todo esto que nos mencionas, ¿no? Que la esposa era una espía y todo eso, no siento que sea muy loco. Podría bien ser viable y una de las razones por las cuales desapareció. Sí, y solo para agregar, porque se me olvidó, porque esto es un dato increíble. Según lo que el comandante Clemente encontró, la Rand Corporation era como el lugar donde era Bolt City, como toda esa gasolinera y todo ese lugar ahí, ¿verdad? Y según él, esa Rand Corporation era parte de una filial de la Secretaría de Estados Unidos, en donde estaban como tenían el poder de sobre todas estas investigaciones, descubrimientos científicos, aquel montón de cosas militares, y que estaban detrás. No he investigado a profundidad esto, ¿verdad? Eso es lo que dijeron en el documental, ¿verdad? Pero según él, estaban detrás de un experimento submarino militar donde supuestamente a través de experimentos mentales era como que los militares tenían que mandar mensajes a un satélite al espacio, una vaina así, y que de eso estaban experimentando. Entonces Es que bueno, ahí hace las conexiones. sí. Ajá, sí está el antecedente en Estados Unidos de este intento del control mental, de experimentos con drogas y todo eso para ahora sí que tratar de dominar al mundo. Sí, con LSD, con lo de MK Ultra. Y Con tortura mental y sí, todo. o sea, uno se vuela la mente con todo esto, ¿verdad? Ya sé que estas conexiones, pero Sí. está esa parte, ¿verdad? Como un poco, porque ya estamos terminando de tiempo. Yo sé, amigos, de que es un bombardeo de información, pero entiéndanos que es Jacobo Greenberg, ¿verdad? Hay un montón de cosas. Pero no sé si ustedes escucharon que Jacobo decía de que hablaba con entes. Sí, o sea, sí me parece que había escuchado algo de eso. Que él decía que él hablaba con entes y que estos entes le ayudaban, que tenía una conexión y le ayudaban a su investigación y no sé qué más. Pero hubo un momento donde ya no quería tener más contacto con esos entes, como que ya los despreciaba, como que no le gustaba tener contactos que no le ayudaran a saber qué pasó. Y menciona una medium, eso estaba diciendo en el documental, que estos entes con los que hablaba Jacobo, como que lo abducieron y está atrapado en otra dimensión, que está encadenado, dice la medium, que no lo busquen, ¿verdad? No sé para dónde va eso, pero eso decía. Y en este mundo de FBI, control mental, conspiración, aliens, yo digo que es posible también, ¿verdad? Sí. Contacto alienígena. De hecho, esa teoría me recuerda un poco hay una de los mayas que es similar, que básicamente la civilización maya se acabó porque como que lograron irse a otro lugar, como un viaje astral, por así decirlo, como que se fueron y por eso se acabó la civilización maya. Es una de las teorías, según. Entonces justo me recuerda a lo que acabas de comentar. No, es que esa parte ustedes, y no sé, las personas que están escuchando, hoy en día que estamos en este auge de la inteligencia artificial y las supercomputadoras y la parte, el Neuralink que decía al inicio, que en Elon Musk quieren conectar en las cosas, siento yo que vamos a llegar a un punto donde hasta Silicon Valley estaba probando a ver si la telepatía era real, pero a través de softwares o cosas así, entonces no era 100% telepatía porque había tecnología adentro. Pero siento yo que vamos a llegar a un punto donde vamos a comprender tanto el cerebro, o sea, tanto la funcionalidad, la energía cuántica del universo y todo esto, cómo funciona, que vamos a llegar a digitalizar nuestro cerebro, o sea, todos nuestros pensamientos y todos a un microchip o algo por el estilo, inteligencia artificial, y vamos a vivir eternamente, porque nuestra conciencia y toda esta conexión que decía Jacobo y todo eso, ahora va a estar digital y una inteligencia, y vamos a meterlo como, ok, quiero explorar que mi conciencia
y vivir eternamente en Marte. Y solo doy clic y hago un download y le cae un robot allá que soy yo con todas mis ideas y todas las cosas, pero en otro cuerpo que nunca se va a como a oxidar o algo por el estilo. Y tengo conexión con esa mente allá y estoy recibiendo toda la información de la exploración espacial. De hecho, ¿alguna vez viste Black Mirror? Sí. Ay, me recordaste a 2 episodios, como en el que pueden grabar todo lo que ven. Ah, sí. Y también en donde están como esas personas en el asilo que como para descansar o para tener una vida, como que tienen como esta vida digital. Sí. Pero es como real y que ves que se enamora y como que tiene una vida, pero ella es una ancianita que está en un asilo. Bueno, es que de todos modos ya son cosas que ya pasan, ¿no? Con esto de los videojuegos, ya ves que te pones unos lentes de realidad virtual y como que estás experimentando otro mundo, pero sigues siendo tú, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas poco a poco nos van acercando a esto que mencionas. No dudo que vaya a pasar, no sé cuándo, no sé cómo, pero creo que es algo que ya hemos estado normalizando. Así conforme va pasando el tiempo. O sea, incluso con estas fotos que crean las inteligencias artificiales, me hace recordar, ¿no? Que hace poquito salió una del Papa, que tenía así como su abrigo y toda la cosa, y todas las personas pensaron que eran verdad, pero pues las hizo una inteligencia artificial. Imagínate qué tipo de cosas nos faltan. Estamos en 2023, pero pues no dudo que dentro de poco empiezan a pasar más cosas. Sí, esto, creo que lo de la inteligencia artificial podemos hacer otro episodio o algo por el estilo para profundizar eso, porque es un mundo increíble. Pero para ya ir cerrando y todo este tema de Jacobo, ¿qué conclusiones tienen sobre este caso? O sea, ¿qué dicen que fue lo que pasó o no sé, porque hay tanto que nos hizo volar la mente en este episodio y sé que los que nos están escuchando están quedando como what the fuck? De hecho, creo que en su momento cuando nosotros hicimos el episodio, creo que no tuvimos una conclusión real, como que dejamos varias cosas al aire, pero creo que ahorita en este momento estoy convencida de que Estados Unidos tuvo algo que ver con su yo también pienso que no desapareció porque haya trascendido, porque haya alcanzado este nivel de desconexión y así, ¿no? Creo que estaba muy cerca de lograrlo, pero pasaron muchas cosas. Pasó esto de la esposa, esto de Estados Unidos, entonces yo creo que sí se lo llevaron. Y no, fíjate que no creo que esté muerto, o sea, no creo que se lo hayan llevado para matarlo. Creo que se lo llevaron para colaborar con él. Y pues no puede revelar su identidad, no puede revelar dónde está, no puede hacer nada de esas cosas. Entonces yo creo que sí, definitivamente se lo llevaron de una forma muy forzosa. Y ahí estará ahí haciendo algún tipo de experimento, quién sabe. Probablemente Jacobo ya haya hecho cosas de las que nosotros no estamos enterados, que él participó. Yo pienso eso. Sí, estoy de acuerdo con usted. Me quedo intrigado con lo que dijo el correo que mandó el comandante Clemente, que está en un manicomio. Entonces, hay dos opciones. O una es que hizo algún experimento mental o algo por el estilo y quedó mamado, o sea, quedó loco de la cabeza, ¿verdad? Y quedó en el manicomio. O está en el manicomio experimentando conexiones entre cerebro y cerebro y tal vez preguntando por qué la locura es diferente o es un tipo de genialidad que tiene una conexión a otra dimensión o algo con lo que estuvo conversando con Carlos Castañeda, que fue un peruano que estuvo metido en otros rollos que después se pelearon ellos. Pero yo pienso que tal vez fue algo como Paperclip, se lo llevaron, aún sigue sacando información de ellos porque esa operación Paperclip fue así, o sea, se agarran científicos de la Segunda Guerra Mundial y para sus propias cosas. Pero yo digo eso, que Jacobo está por ahí, hay mucha información y es una persona que seguro sus experimentos aún lo estamos viendo hoy en día, pero no sabemos. Entonces, hagan su investigación, amigos. Nosotros le hemos tirado toda la información, bombardeo tras bombardeo con lo de aquí en Archivos Enigma, con Jacobo Greenberg,
pero lastimosamente hemos llegado al final de este episodio enigmático y yo quiero agradecer aquí a Ana y Lupita por estar en este espacio interdimensional, ¿verdad? Hablando sobre Jacobo. Agradezco bastante que hayan aceptado la invitación. Me gusta bastante el contenido que están haciendo, también el diseño, todo lo que han hecho. Sé que a Extracamas me contaron que nació como un proyecto de universidad y genial, porque igual Archivos Enigma también nació así. Entonces yo les animo a que sigan con eso, sigan produciendo, compartiendo, y si quieren saber y conocer más de el contenido que Ana y Lupita hacen, ¿dónde las pueden seguir? ¿Dónde pueden escuchar todo el contenido que tienen ustedes? Pues nos pueden encontrar en todas partes como Viernes Conspirativo. Tenemos redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, y estamos disponibles en todas las plataformas para escuchar podcast, e igual nos pueden encontrar como Viernes Conspirativo. Así es. Estamos más presentes más que nada en Instagram, pero pues como mencionamos, nos pueden encontrar como Viernes Conspirativo. Ahí si lo googlean les van a aparecer todas nuestras redes, en todos los lugares donde estamos, y pues con todo gusto nos pueden mandar mensaje, nos pueden mandar saludo, lo que ustedes quieran, sugerencias para algún capítulo. Siempre nuestras bandejas están abiertas y pues cuando ustedes quieran. Sí, igual agradecerte a ti por invitarnos aquí a estar en Archivos Enigma, por considerarnos, y igual porque la pasamos muy bien, estuvo bastante buena la charla. Sí, ya saben, aquí Archivos Enigma siempre está abierto. Cuando quieran otro episodio, ahí podemos hacer otro crossover. Ustedes díganos, amigos, los que están escuchando, quieren otro crossover. Si lo quieren, comenten ahí en nuestras redes. Si quieren otro crossover, manden DMs para que hagamos más contenido. Recuerden que estamos en la temporada de desapariciones misteriosas. Si su gato desapareció y no saben dónde están, lo más seguro es que se lo comió un chino. Mentira. Nos pueden mandar sobre también historias que han tenido o algo por el estilo. Ya se imaginan a esa gente que tiene gatos. Ay, pobrecito, se lo comió un chino. Pero recuerden, toda esta información, fotografías de lo que hemos hablado, links, también el documental lo vamos a estar compartiendo en las redes de Archivos Enigma. Vamos a crear un blog post de nuestra página web de archivosenigma.com con esta información, y también si quieren saber o estar actualizados se pueden unir a la newsletter de Archivos Enigma, que se lo dejamos en los links en la descripción, donde van a encontrar cosas misteriosas, cosas nuevas y un personaje ahí que anda tanteando los backrooms. Entonces espérenlo muy pronto, y es el fin de la transmisión de aquí Archivos Enigma. Nos vemos a la próxima y recuerden compartir y soñar con entes, y ahí nos cuentan qué ondas. Check out, cambio fuera. Diseño de portada por Iván Pérez. Editado por Gerson García. Narración y producción por Jean-Pierre Cruz.